días. Un placer estar aquí para mí y para la institución que represento. Por contextualizar mi presentación, permítanme decirles antes de nada cuál es esta institución. Comentábamos anteriormente la Asociación de Empresas de Tecnología. Son aquellos proveedores del ámbito digital y tecnológico que trabajan en nuestro país. Entre estas empresas tenemos el placer de contar con MSMK y bueno, pues otras muchas empresas proveedoras de tecnologías que al final se reúnen en la asociación para tener una voz conjunta y compartida. Yo voy a organizar mi presentación de forma muy breve en cuatro bloques. En un primer lugar, el grado de madurez de lo que es el Big Data en nuestro país actualmente. Le seguirá un contexto del Big Data en los negocios digitales. A continuación, cuáles son las oportunidades actuales que tiene el negocio del Big Data, para terminar precisamente por esa parte de representación sectorial en cuanto a cuál es la propuesta sectorial que hacemos desde la asociación. El grado de madurez. Estamos permanentemente conectados. Las tecnologías nos acompañan en nuestra vida diaria, en nuestra actividad profesional, en nuestra actividad personal. España es un país que absorbe las tecnologías de una forma importante. O sea, realmente somos líderes en utilización de tecnologías a nivel europeo. ¿Qué decir tiene? Pues el número de veces que consultamos el móvil cada día, pues no sé, si digo 100, creo que en muchos casos me quedaría corto. En definitiva, nos envuelven en toda nuestra actividad. Es lo que llamamos el Internet de las personas, ¿vale? ¿Qué decir del Internet de las cosas, del Internet de las máquinas? Se habla de cifras de que en un par de años, en el año 2020, pues serán cerca de 20.000 millones de conexiones las que tendremos a través de Internet de las cosas. Lógicamente, este es un contexto que nos lleva a que el Big Data sea algo fundamental. Es una tecnología que ha llegado relativamente hace poco tiempo, pero que se ha consolidado muy rápido, como todo lo que ocurre en el ámbito de las tecnologías. Pero estamos en un momento en el que realmente queda mucho camino por recorrer y muchas cosas por hacer. Las empresas apuestan por el IoT o el Big Data para mejorar su actividad. El Big Data está muy relacionado, la irrupción del Big Data, con la democratización de las tecnologías. En los últimos años hemos visto cómo estas tecnologías son más accesibles, más asequibles para todo tipo de usuarios. Usuarios profesionales, usuarios personales. Y más asequibles en distintos niveles. Por un lado, en la velocidad de acceso. Por un lado, en el coste de las infraestructuras. La posibilidad, la ubicuidad de conectarnos a Internet. Se habla de hasta 5 pantallas como media desde los dispositivos que nos conectamos a Internet hoy en día. Esto ha hecho que nuestra huella digital vaya dejando una serie de datos que es importante poder sacar provecho. Estamos en el año del dato, en el año de la inteligencia artificial y el Big Data. Y es importante que todas estas soluciones y tecnologías pasen a disposición de las empresas usuarias como algo realmente beneficioso para su actividad. En cuanto aún así, existe cierta confusión en lo que a día de hoy en lo que es Big Data. Estamos hablando de grandes volúmenes de información, tanto interna como externa de las empresas, no solamente propia de las empresas, sino de todo el contexto en sí mismo. Estamos hablando de volúmenes de teras de información, de una variedad de fuentes. Algo muy habitual es contar con 4 fuentes diferentes en cuanto a la información que utilizamos luego en aplicaciones de Big Data. Estamos hablando de velocidades muy altas. El 5G, desde luego, va a suponer un impulso muy importante. Estamos hablando de disposición de la información, de esas decisiones y esas conclusiones en tiempo real. Estamos hablando, en definitiva, de una integridad, de fiabilidad, de veracidad de la información y hablamos de valor. Sobre todo hablamos de valor de esa información. Una información que hasta hace poco las empresas desechaban, no sabían qué hacer con esa información, con esa huella digital. Pero hemos descubierto cómo esa información nos da valor sobre cuáles son las pautas y los comportamientos de nuestros clientes. En cuanto a cifras, ese grado de madurez que decíamos anteriormente. Realmente no hay informaciones claras y precisas.
En algunos casos incluso son contradictorias. Hablábamos anteriormente de ese liderazgo en cuanto a la incorporación de las tecnologías por parte de los usuarios en España. En Open Data o reutilización de la información del sector público, ámbitos muy relacionados, cercanos al Big Data, no son exclusivamente Big Data como tal, pero cercanos. También somos líderes a nivel europeo. Hay algunos estudios que nos sitúan en la cabeza también igualmente en cuanto a nuestra capacidad de utilización de esos datos. Pero no todas las cifras son tan optimistas. Con diferentes datos, con diferentes números, estamos hablando en torno a un 4, un 5 o en el mejor de los casos un 8% de empresas que utilizan a día de hoy el Big Data. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucho camino por delante, hay mucho recorrido que emprender. El Big Data en el contexto de los negocios. Durante los últimos años la digitalización ha irrumpido en todos los sectores de actividad, desde el comercio hasta las finanzas, hasta la distribución, etcétera. Los datos son objeto de análisis y provienen de distintos orígenes, ¿no? Estamos hablando de ese Internet de las cosas, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de utilidades de geolocalización. Y la localización ha propiciado una expansión de las empresas. Realmente estamos hablando de nuevos modelos, de nuevas oportunidades que se crean para las empresas. Empresas que nacen digitales, empresas que nacen en ese nuevo contexto o la transformación de las que venían trabajando en unos modelos tradicionales. En definitiva, el Big Data va a transformar muchas de estas industrias. También es importante hablar en este punto sobre los obstáculos, las barreras que nos encontramos en el Big Data. Yo citaría en esta tan breve presentación un par de ellas. Por un lado, la utilización de los datos, sobre todo cuando estamos hablando de datos personales, ¿vale? Nuestra legislación en la materia es muy restrictiva. Dentro del contexto global, Europa es más restrictiva que el resto y dentro de Europa, España viene siendo incluso más restrictiva que la propia Europa. Es importante que haya un equilibrio en cuanto a esas restricciones en el uso de la información y lo que es la disponibilidad de ventajas, de propuestas de valor con la utilización de esos datos. ¿Cuál sería uno de los segundos obstáculos, barreras? Ya se ha citado aquí en este principio de la jornada, es el talento. Y no porque no exista talento, sino porque no hay suficiente, digamos, oferta educativa para cubrir todas las necesidades que tiene el sector de las tecnologías de la información y muy particularmente en este ámbito del Big Data. Esto me da pie a hablar del siguiente de los apartados. ¿Cuáles son esas oportunidades en el ámbito del Big Data y la inteligencia artificial en el campo profesional? Precisamente el talento puede ser una de ellas. Precisamente, digamos, esa capacidad de crecimiento, ese potencial para seguir cubriendo con nuevas propuestas de talento al sector es una importante oportunidad. En la práctica, por así decirlo, hasta que seamos capaces de que el mundo educativo, el mundo reglado, sea capaz de suministrar este tipo de profesionales, son muchas las ofertas a nivel individual, a nivel particular, que las empresas están poniendo están poniendo en el mercado precisamente para cubrir este tipo de necesidades. El tratamiento de los datos, al final, lo que viene a producir es una forma de reinventarse en esa digitalización. Las oportunidades, al final, en muy poco tiempo hemos visto cómo son muchos los ámbitos en los que los ejemplos del Big Data han mostrado cómo puede cambiar una actividad de un negocio. Pero a día de hoy y en muy poco tiempo ha ocurrido que todas esas oportunidades se centran. Los principales proyectos de Big Data se centran en aquellas soluciones que estén muy cercanas a lo que es aumentar la productividad de las empresas, aquellas aplicaciones que estén muy cercanas al cliente, aquellas aplicaciones que nos permitan realmente aumentar nuestra base de actividad. Esas son las que realmente están, digamos, irrumpiendo actualmente en nuestra actividad y en nuestro mercado. Y por último, terminaré mi exposición con unas iniciativas sectoriales. Hablaba de que AMETIC somos esa asociación que reúne a las empresas tecnológicas y digitales y como tal lo que tenemos es una voz en la que queremos desarrollar nuestro mercado, nuestra actividad, que todas esas condiciones de contexto y de contorno pues, sean más favorables para que realmente no haya esos límites y esas barreras.
Nosotros trabajamos en comisiones y, como tal, tenemos una comisión específica de inteligencia artificial y Big Data en la que interactuamos con nuestros interlocutores, en muchas ocasiones la administración pública, para desarrollar propuestas en común. Tenemos una propuesta sectorial basada en 8 ejes que paso a repasar, que son lograr que las principales empresas de nuestro país pongan en marcha proyectos transformadores basados en tecnologías de Big Data, que las administraciones como sean un gran tractor de la transformación y modernización de la función pública, concienciando de la importancia y el paradigma del Big Data en la economía digital, contar con infraestructuras adecuadas, tecnológicas y clouds suficientes y accesibles para las empresas en el desarrollo de su actividad a primer nivel en nuestro país, asegurar que se da cobertura a todos los sectores industriales con soluciones de Big Data adaptadas a su actividad y sus necesidades, favorecer e impulsar la democratización del acceso al Big Data también en las pymes, no solamente estamos hablando de grandes empresas, reforzar el enlace universidad-empresa y la adaptación de la oferta educativa, impulsar la difusión y divulgación del conocimiento del Big Data y, por último, potenciar ese marco normativo y regulatorio favorable para el contexto de los negocios digitales y, muy particularmente, del Big Data. Me he pasado, perdón. Bien. Bueno, con eso termina mi exposición. Quería dejarles ahí mi reseña. En cuanto a Twitter, supongo que en la documentación de la jornada estará, y cualquier cosa desde la asociación estamos a su disposición para cualquier duda. Muchas gracias.